Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a todas por estar aquí. Gracias por interesaros por esta presentación del informe Voces contra el Racismo Inmobiliario. Nada, es un placer pues, ver que tantas personas están interesadas por los informes que presentamos desde Provivienda y en concreto desde este programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes. Bueno, nada, os queremos, además de agradecer vuestra presencia, hoy vamos a estar varias personas por aquí, algunas las vais a ver, a otras no. Me acompañan hoy en la presentación mi compañera Virginia Gálvez y Carmen Gómez, que son también autoras de este informe que hoy vamos a presentar. Pero también son autoras de este informe, aunque hoy no estén presentes, Jessica de los Ángeles, Caterine Muñoz, María Teresa García y Miguel Ruiz, a quien agradecemos su aportación a este informe. Sin ella no habría sido posible llevarlo a cabo. Y la verdad, pues que nada, que le agradecemos mucho todo el trabajo que han realizado. Eh, si alguien no me está escuchando, tiene que revisar su sistema de audio porque en principio sí que se me está escuchando, ¿vale? Pero bueno, si tenéis problemas también lo podéis escribir por el chat. Para las personas que lo habéis también preguntado, no os preocupéis porque en principio vamos a silenciaros si hay algún problema de que reactivéis el audio y demás. Eh, Hay alguien que dice que se me corta el audio, no sé si esto es un problema generalizado o de alguna persona en particular. Yo te escucho bien. Yo creo que tiene que ser algo de la conexión suya o algo así. Vale, ok. Bueno, pues si podéis revisar la conexión, también eliminar quizá si tenéis algún dispositivo conectado a la red wifi y demás, pues mejor. También os vamos a pedir que en la medida de lo posible, aunque vamos a intentar también controlarlo, os podéis quitar la cámara porque no hace falta que la tengáis activada durante la emisión. Ya sabéis también que estamos grabando pues para luego poder subirlo a redes, así que nada, pues podéis quitarlo. Y bueno, pues nada, como decía. Gracias a todas por vuestra presencia aquí. Nos acompaña también, perdón, que no lo he comentado, Marta Pérez, que es nuestra coordinadora y aunque no la vaya a ver, es la que está por detrás haciendo todo el sistema técnico. Así que también muchas gracias. Si podemos pasar de diapositiva, Marta. Vale, nada, como os contaba, ya conocéis la mayoría seguramente a Provivienda. Ya sabéis que Provivienda es una asociación que trabaja desde hace más de 30 años por el derecho a la vivienda de una manera muy amplia y en concreto desde 2011 desarrollamos el programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes con dos objetivos muy grandes. El primero, trabajar para intentar erradicar y eliminar toda esa discriminación por origen étnico y racial que se produce en el ámbito de la vivienda y también para incidir en el derecho de que todas las personas tengan un acceso y un mantenimiento de la vivienda en las mismas condiciones que el resto de la población, sin importar su origen u otras cuestiones. Fruto de ese trabajo que hacemos, que ya sabéis que hacemos un trabajo de sensibilización, un trabajo también de atención directa a personas víctimas de discriminación, eh, todo ese trabajo que hacemos también de formación a profesionales, en las que seguramente algunas ya hayáis estado. Eh, También tenemos este trabajo de elaboración de informes y de investigación para intentar un poco descubrir qué está pasando en este ámbito, ¿no? De la discriminación residencial por motivos de origen. Y fruto de ello, este informe eh, que este año hemos llamado Voces contra el Racismo Inmobiliario, porque después de varios años investigando sobre diferentes temáticas, algunas ya las conocéis, pues hemos considerado que era necesario volver a poner en el centro de la investigación las voces, los testimonios de las personas que han sufrido esta discriminación. Y para poner en el centro estas voces, para llegar hasta aquí, eh, pues es imposible pasar por alto todo este contexto discriminatorio que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ese auge de los discursos de odio que se están legitimando a nivel social, también en algunos aspectos están siendo muy flagrantes, en el ámbito deportivo también lo estamos viendo, cada vez se habla más de esto. Y esa legitimación de los discursos de odio, de la discriminación, también tiene una reproducción evidentemente institucional a través de fuerzas abiertamente racistas que entran en las instituciones y que intentan legislar y poner en marcha políticas discriminatorias, ¿no? Bueno,
Creo que todas conocemos un poco el contexto en el que nos estamos moviendo recientemente. Pues sabemos que en los últimos 5 años más de 8.000 personas han muerto en la ruta migratoria de Canarias. Estamos viendo también recientemente cómo todo lo que está pasando con toda la gestión de los menores no acompañados que están llegando a costa, toda esa gestión con las comunidades autónomas y cómo incluso los debates en las instituciones se están transformando y se están girando o utilizando para hablar de otras cuestiones políticas que no son el tema, es decir, ni siquiera institucionalmente se le está dando la importancia a la situación que tiene eh, y al final así es como vemos que el racismo también acaba permeando y contaminándolo un poco todo, ¿no? Esto se une evidentemente a un contexto de crisis de vivienda que también conocéis de sobra. Bueno, todas sabemos las recientes manifestaciones que ha habido por el derecho a la vivienda, ese hartazgo generalizado que hay por tanto esos jóvenes que no pueden emanciparse como esas personas adultas que tienen muchas dificultades para hacer frente al pago de la vivienda, todas las personas que viven de alquiler, eh, todas las dificultades a las que se enfrentan las personas que tienen que hacer esa búsqueda de vivienda en el mercado de alquiler, por ejemplo, ¿no? Y al final todas estas cuestiones que repercuten a la sociedad en general acaban repercutiendo especialmente a las personas migrantes, pues porque indudablemente eh, son es un colectivo en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? que otras personas, ¿no? Eh, y al final, en todo este contexto, pues se produce un caldo de cultivo para que las discriminaciones que se dan sean incluso mayores, ¿no? Todo este contexto, por poner una nota también positiva, también vemos que está marcado por unas nuevas regulaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Pues existen cada vez más administraciones que están regulando, ¿no? Todas estas prácticas discriminatorias. Tenemos la reciente Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que se puso en marcha en 2022 y que por primera vez desde el artículo 3 y también específicamente en su artículo 20 se dedica a regulación específica de acceso y mantenimiento de la vivienda, cosa que nos parece muy positiva, pero vemos que aunque existen marcos normativos que sí que nos dan un trámite a los derechos, luego también vemos que a la hora de la aplicación pues se falla, ¿no? Y hace falta una implicación institucional que vaya más allá de la legislación, ¿no? Y por eso es por lo que en esta ocasión volvemos a poner el foco en las personas, en los hechos discriminatorios, en las víctimas que han sufrido esta discriminación. Y lo hacemos en un informe en el que hemos entrevistado a 8 personas con las que habíamos trabajado desde hace años porque han sido víctimas de discriminación. Son 8 personas que, bueno, no hemos rechazado ningún testimonio, todos los testimonios que hemos podido, hemos casi pedido a todas las personas con las que trabajamos que hablasen, pero bueno, al final ya sabéis que también pues, por momento vital, pues por decisión personal, por cualquier cuestión, eh, hay personas que deciden que no es el momento y no pueden hablar, pero sí que hemos tenido este testimonio de 8 personas, son 3 mujeres y 5 hombres, de orígenes diversos, de contextos socioeconómicos muy diferentes, porque también queríamos ver esta cuestión, ¿no? Que seguramente muchas habréis escuchado, cada vez se dice más que no existe el racismo, sino la porofobia, y realmente aquí podemos comprobar que esto no es del todo cierto, porque encontramos personas con situaciones económicas bastante buenas que también sufren discriminación en el ámbito residencial y al final, pues bueno, el objetivo era dar voz a voces diversas, a personas de diferentes territorios, personas también que han presentado denuncias y personas que no, porque también creemos que es muy importante que en muchas ocasiones cuando hablamos de discriminación nos centramos exclusivamente en las víctimas que presentan denuncias y por desgracia el ámbito de la discriminación residencial es un ámbito en el que la cantidad de personas que llegan a esa denuncia, no sé si decir final o casi decir inicial, que inicia el proceso, pues es un porcentaje bastante bajo por las dificultades que entraña, por la dificultad de recabar pruebas, por la dificultad de demostrar esa discriminación y también y no se puede pasar por alto porque el momento vital de muchas de estas personas que se enfrentan a estas discriminaciones es muy complicado, porque están buscando vivienda, porque les expulsan de su vivienda, son víctimas de un desahucio, están siendo víctimas de estafa por otro lado. Entonces, también hemos querido que estuviesen representadas un poco todas estas realidades con las que trabajamos habitualmente desde Provivienda. Y os doy paso ahora a mi compañera Virginia.
Gracias, Juan. Pues nada, yo continúo un poquito. Buenos días a todas y a todas. Nada, pues como ya ha comentado un poquito Juan la base de este informe la encontramos en los testimonios reales de las personas, ¿no?, que han sido víctimas de discriminación residencial. Estas personas, como ha dicho en su momento, pues se pusieron en contacto con nosotras a través de nuestro buzón contra la discriminación, del que os voy a hablar más adelante, ¿vale? Y bueno, pues nos han dado la oportunidad de realizarles una entrevista en profundidad que nos ha ayudado a acercarnos un poquito más a la problemática existente. Como hemos creído importante dar voz a todas estas personas que en algún momento de sus vidas pues, han tenido dificultades para encontrar vivienda por razones de origen o raciales, pues a lo largo de mi presentación sí que vais a poder ver algunas de las citas extraídas de las entrevistas, ¿vale? Para que veáis lo que se dijo literalmente, pues porque, bueno, más que nada, más allá de lo que yo os pueda contar, creemos que lo esencial en este caso y en este informe, ¿no?, es precisamente los testimonios, estas vivencias, ¿no?, y sobre todo, pues en el caso que vamos a tratar ahora, pues las consecuencias y afectaciones psicosociales de haber sido víctima de este tipo de discriminación. Entonces, para enmarcar un poco la situación y crear contexto, del que ya realmente ha hablado Juan de, ¿no?, me gustaría que hiciésemos un ejemplo, un ejercicio personal, perdón, y que, bueno, que estoy segura de que no nos va a resultar nada difícil, por el cual, bueno, pues nos vamos a poner en situación de que nos encontramos en proceso de búsqueda de vivienda en alquiler, ¿no? Entonces, bueno, todas y todos somos conscientes de que la situación de la vivienda en la actualidad supone un grave problema, ¿no? Ya nos lo ha adelantado Juan de. Bueno, y podríamos decir que especialmente en colectivos como personas migrantes, como jóvenes, familias monomarentales o personas en riesgo de exclusión, pero realmente, bueno, pues no hace falta pertenecer a alguno de estos colectivos para vernos afectados, ¿no? Realmente. Y es que, bueno, pues el aumento del precio de la vivienda, pues hace que también aumenten las dificultades para hacer frente a los pagos y además para mantener la vivienda. Pues lo que ha repercutido en la exclusión residencial y que sea uno de los principales problemas de la sociedad española. Entonces, bueno, seguramente que todas las personas que estamos aquí ya hayamos vivido en algún momento de nuestra vida pues un proceso de búsqueda de vivienda y seguramente estaremos de acuerdo en que esta búsqueda, bueno, pues resulta un proceso estresante, ¿no? Sobre todo en la actualidad, en primer lugar por el precio de los alquileres, pero bueno, también porque pues al final resulta una necesidad esencial, ¿no? Y queremos que cumpla con ciertos requisitos, ¿no?, que se adapten a nuestra unidad familiar y bueno, pues al final supone un esfuerzo económico y emocional, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos claro que nuestra búsqueda de vivienda pues, va a ser una tarea complicada, como lo es actualmente, pues podemos añadir que esta situación puede afectarnos en mayor manera si nos ponemos en lugar de una persona migrante, ¿no? Ya que, bueno, pues podemos partir de la base de que cualquier proceso migratorio supone en sí mismo una serie de afectaciones psicosociales, ¿no? Pues la falta de redes de apoyo, el desconocimiento sobre ciertas costumbres o algunos procedimientos, ¿no?, entre otras cosas, pues nos puede provocar cierta inseguridad y estrés, ¿no?, además de una posible sensación de soledad. Pero bueno, en realidad no hace falta haber pasado por un proceso migratorio, ¿no?, para que la búsqueda de vivienda se convierta pues, en una tarea realmente casi imposible. Y es que con solo tener un apellido o un nombre que no sea, digamos, bueno, pues autóctono, eh, español, ¿no? O que utilicemos ciertas prendas como el hijab, y aunque tengamos nacionalidad española y hayamos nacido en Teruel, ¿no? Puede que nos afecte a la hora de acceder a algunas viviendas, ¿no? Lo que evidentemente, bueno, pues también nos va a afectar en el proceso de búsqueda y en nuestro estado emocional. Para comprobar este racismo inmobiliario, bueno, pues desde Provivienda desarrollamos en 2020 una investigación, ¿no?, que podéis consultar en la página web de la entidad y que se llama Se alquila, racismo y xenofobia en el mercado de alquiler, ¿no? Y bueno, a través de este estudio lo que pudimos comprobar es que a través del testing inmobiliario que se realizó, el 72,5% de las inmobiliarias a las que bueno, se las preguntó, ¿no?, digamos que aceptan una discriminación absoluta, ¿no?, en la que directamente bueno, pues, no se permitía el acceso a la vivienda a una persona migrante o racializada, ¿no? Pero es que además del 27,5% restante, ¿no?, el 81,8%
aceptaba la discriminación relativa a través del aumento de los requisitos para acceder a una vivienda. Entonces, bueno, por ponernos en contexto, y por si alguien no lo conoce, el testing inmobiliario se trata de una técnica a través de la cual, bueno, pues se puede comprobar la discriminación a través a través de la comparación del trato que pueden recibir dos personas interesadas en un mismo piso, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es que primero se interesa por el anuncio una persona extranjera o racializada, ¿no? Y posteriormente llamará a una persona que no tenga estos matices, pero con las mismas garantías de pago. Y de esta manera, bueno, pues se podrá comprobar cuál es la reacción en los dos casos, viendo pues si realmente existe esta discriminación. Esta técnica, bueno, pues es la que recomendamos usar para recoger pruebas y que de hecho pues, se ha llevado a cabo en muchos de los casos en los que hemos dado apoyo. Entonces, bueno, en la diapositiva tenéis varios testimonios en los que podemos ver cuáles son las sensaciones de dos personas después de ser víctimas de discriminación residencial. Y bueno, pues hemos de tener en cuenta bueno, que evidentemente no todas las personas afrontan las situaciones de discriminación de forma homogénea. Bueno, pues se han observado testimonios en los que las personas se han visto reforzadas ante las situaciones adversas, ¿no? Y digamos que han plantado cara de alguna manera, o por el contrario, bueno, pues también se han recogido relatos en los que la discriminación pues ha producido una depresión, una incapacidad en la persona y en el resto de la familia afectada, ¿no? Y era un poco lo que hablaba Juan de que pues hay también momentos, situaciones emocionales en las que no estamos preparados ni para llevar a cabo una denuncia ni para empezar cualquier otro proceso. Entonces, bueno, aun teniendo en cuenta las diversas reacciones, todas las personas entrevistadas sí que es cierto que coinciden en el malestar que supone pasar por un hecho así, ¿no? Y lo expresan de diferente manera, pues algunas lo llaman sentirse enfadado, indefenso, marginado, ¿no? Sentir que no eres nadie, avergonzado, ¿no? Entre otras expresiones. Cambiamos la diapositiva y bueno, sabemos que la construcción de rumores pues está fuertemente asentada en la sociedad española, ¿no? Gracias a la situación política y social actual, ¿no? Que de la que ya nos ha hablado un poquito Juan de. Y es que además, bueno, pues los medios de comunicación y las redes sociales pues facilitan que prejuicios y estereotipos se difundan de forma rápida. Estos prejuicios sitúan a las personas migrantes y racializadas pues en un lugar de descrédito, ¿no? Convirtiéndolos al fin y al cabo en ciudadanos de segunda, ¿no? Así, bueno, pues el acceso a la vivienda pues, está ligado no solo a las posibilidades de pago, sino también que depende en gran medida de que otros elementos sean también, digamos, idóneos, ¿no? Pues la apariencia física, la vestimenta o los rasgos, pues son aspectos que las personas entrevistadas pues refieren como posibles elementos que generan rechazo en las personas españolas blancas, agentes inmobiliarios y propietarios a la hora de visitar un piso en alquiler. En los testimonios que podéis ver en la diapositiva, bueno, pues podemos ver cómo la apariencia resulta un elemento indispensable a la hora de buscar una vivienda y se puede comprobar cómo es vivido por las personas afectadas, ¿no? Y de qué manera, al final tienen que hacer un esfuerzo extra para igualarse al resto de candidatos. Las formas de discriminación, la verdad es que casi siempre son parecidas. Pues lo habitual, por ejemplo, es que por parte de las inmobiliarias, pues al llamar por teléfono, ¿no? Y notar un cierto acento o un nombre de origen distinto al español, bueno, pues se suele dar largas sobre la posibilidad de visitar los pisos. Pues se excusan diciendo que ya están alquilados bueno, que aún no tienen las llaves para poder enseñarlo. Y bueno, la verdad que en otras ocasiones son menos discretos, por llamarlo de alguna manera, y directamente les informan que la propiedad no quiere gente de fuera, excluyéndoles así de forma directa, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues sufrir de forma continuada este tipo de rechazos, excusas y condiciones abusivas, pues hace que la persona pues, tenga que encontrar otras estrategias de acceso a la vivienda, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Una de estas estrategias, bueno, pues son las redes de apoyo, ya sea de familiares, de amigos, las comunitarias, ¿no? Y es que son fundamentales a la hora de optar por una vivienda, ¿no? Pues para tener unas buenas referencias con respecto a los propietarios, ¿no? O
a raíz de amigos, pues puedes conocer el alquiler de una vivienda en la zona donde estás interesada. Y bueno, es también a través de las redes de apoyo que se da la posibilidad de alquilar habitaciones pues entre amigos, entre familiares, ¿no? Y la verdad que también supone una manera de paliar esta bueno, no me va a salir, inaccesibilidad a la vivienda, perdona. En muchos otros casos se recurre a personas nacionales blancas, ¿no? Que sirven pues, de intermediarios entre las inmobiliarias y propietarios, ¿no? Para obtener, digamos, la oportunidad de visitar por lo menos los pisos ofertados. O también se utiliza este tipo de intermediarios pues, para realizar las pruebas de testing inmobiliario que hablábamos antes y que van a demostrar este trato diferenciado, ¿no? O bueno, también incluso pueden ejercer de avales para dar mayor garantía de pago. Otras personas directamente, bueno, pues optan por evitar dar su nombre real, ¿no? Evitan su nombre en el registro de las páginas web o directamente lo cambian por uno nacional y de esta manera aumentan así las oportunidades de ver una vivienda. Pasamos a la siguiente y bueno, pues podemos ver que, sin embargo, una vez que se ha sido víctima de discriminación, pues las personas entrevistadas manifiestan encontrarse siempre ante instituciones bueno, que no garantizan sus derechos como ciudadanos, ¿no? Ya que pues, no se realiza un procedimiento establecido, ni un adecuado seguimiento de las denuncias y reclamaciones, y bueno, pues faltan así el reconocimiento de su derecho de igualdad de trato y no discriminación. Además, hace que, bueno, pues que la falta de sanciones de estas acciones discriminatorias, bueno, pues creen desconfianza y falta de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, a través de los testimonios que podéis ver, conocéis las respuestas que han recibido pues algunas de las personas que han participado en las entrevistas, ¿no? Por parte de las instituciones. Pues como podéis ver en la oficina de Consum, por ejemplo, bueno, pues ni siquiera eran conocedores de si el hecho en sí pues, podía ser denunciable, ¿no? Al no ver insultos u otro tipo de agresión. Entonces, bueno, todas estas situaciones hacen que las personas víctimas de discriminación, pues al final sean reacias a la denuncia, ¿no? Y sin embargo, pues resulta un paso importante para el proceso de cambio. Pasamos y, bueno, podemos decir que Kautar, Mehdi, Yahya y Hamid, pues en su momento sí que se encontraban en el momento y decidieron dar un paso al frente, ¿no? Y ser ejemplo para todas las personas que están sufriendo día a día estas discriminaciones y que, bueno, pues no llegan a denunciar pues por miedo, por desconfianza, porque sus circunstancias vitales pues, o la situación de irregularidad administrativa se lo impiden, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, al final son pocos los casos de racismo inmobiliario que llegan a aparecer en medios de comunicación y las investigaciones al respecto pues no son de interés público. Además, bueno, pues existe un vacío en la representación de los casos y la infradenuncia pues hace todavía pues más difícil sacar a la luz este tipo de situaciones. Pero sí que es cierto que a través de estas denuncias, pues es la manera de hacer ver a la administración la necesidad de actuar, ¿no? La denuncia pues tiene por objeto activar los mecanismos de protección, prevención, sanción y reparación del daño que han de estar al servicio de las personas que han sufrido de las discriminaciones, pero además contribuye a visibilizar un problema en la sociedad que afecta a diario a cientos de personas, ¿no? Entonces, bueno, otro ejemplo que es relevante mencionar y que tiene que ver con la participación en movimientos sociales relacionados con el acceso o mantenimiento a la vivienda, ¿no? Kautar y Esteban, por ejemplo, pues participan activamente del movimiento de vivienda en sus diferentes entornos, convirtiéndose, bueno, pues también en agentes de cambio social. La participación en este tipo de movimientos, bueno, pues supone para las personas afectadas un modo de recomponer su dignidad, ¿no? De hacer frente a la sensación de impotencia, ¿no? Que puede generar las constantes discriminaciones y, bueno, pues ya que a través de estos actos, pues pueden ser partícipes del proceso de cambio, ¿no?
Pasamos de diapositiva y bueno, pues sí que es cierto que Esteban y Kautar, pues al participar en estos movimientos sociales, pues tienen otra manera, digamos, de formar parte de la comunidad, ¿no? De ser aceptado como parte de ella, de tener un interés común en el futuro de dicha comunidad. Sin embargo, el sentido de pertenencia, bueno, pues no tiene un solo significado y está estrechamente ligado con las posibilidades de cada sujeto de crear su propio yo dentro de la comunidad, ¿no? Y resulta evidente que el rechazo en el acceso a la vivienda, pues afecta directamente a este proceso. Pasamos. Porque a través de las citas que podéis ver en la diapositiva, bueno, pues podemos ver la dificultad que nos han transmitido algunas de las personas entrevistadas a la hora de sentirse parte de la comunidad, ¿no? Podéis observar en el caso de Jamí, ¿no? El hecho de que sus hijos hayan nacido aquí, pues no hace que este sentimiento de pertenencia sea mayor, ¿no? Ya que expresa que siempre existe esa sensación de no ser 100% de aquí. Entonces, bueno, en otros relatos también aparece la opción de irse del país, ¿no? Dadas las circunstancias de exclusión y la tristeza que genera la discriminación. Y bueno, en realidad es que resulta pues complicado determinar las afectaciones psicosociales generalizadas, ¿no? Ya que, bueno, pues cada persona ha tenido un punto de partida específico, ha tenido una vivencia diferente, ¿no? Cada persona entrevistada ha tenido un proceso personal único, ¿no? Que, bueno, pues que no es comparable entre sí. Y además, bueno, pues cada uno ha actuado de manera diferente ante la situación discriminatoria. Sin embargo, lo que sí podemos observar en todos los casos es, bueno, pues la sensación de vulnerabilidad, ¿no? De desigualdad y de falta de oportunidades en la que se han visto inmersas estas personas. Eh, en la situación de un trato discriminatorio, ¿no? Y en la sensación sobre todo de no ser merecedores de un bien de primera necesidad como es la vivienda. También, pues bueno, debemos tener en cuenta que en todos los casos nos han transmitido la falta de confianza y la falta de apoyo por parte de las administraciones públicas a las que, bueno, pues les queda mucho trabajo por delante. Y bueno, en relación con la respuesta que dan o puedan dar las instituciones en los casos de discriminación residencial, nos va a hablar Carmen, ¿no? Que es nuestra abogada del programa y que bueno, pues nos puede dar más respuestas con respecto al ámbito jurídico. Muchas gracias, Virginia, por tu presentación. Bueno, en primer lugar, daros a todos los buenos días. Ya me han presentado, pero mi nombre es Carmen y soy la abogada del programa. Yo voy a explicar de una manera muy resumida la parte jurídica del informe, ya que este año hemos querido dar un mayor peso a la parte social. Bueno, comenzamos. ¿Cuáles son las traducciones jurídicas de las consecuencias de todas estas situaciones que vemos reflejadas en el informe a través de los testimonios de las personas afectadas? Pues evidentemente esto supone una vulneración del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Es cierto que la legislación estatal no reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, sin embargo, sí que hay instrumentos de carácter internacional europeo, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y la Carta Social Europea, que sí que asimilan y le dan esa categoría del derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Y recordemos que son instrumentos que han sido ratificados por España, por tanto, forman parte del ordenamiento jurídico español. En la misma línea, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones y ha manifestado que la no discriminación y la igualdad de trato es un derecho humano reconocido a cualquier persona, con independencia de su nacionalidad. La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación también reconoce en su artículo 2, apartado 1, establece que se reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato y a la no discriminación con independencia de su nacionalidad. Y establece que nadie podrá ser discriminado por su origen racial o étnico, el sexo o su religión. También tenemos que hacer hincapié en que el derecho a la vivienda no es el derecho a cualquier vivienda, sino a una vivienda digna y adecuada.
y que muchas veces las personas migrantes o personas racializadas se ven abocadas a residir en viviendas que no son edificaciones habitables. Entonces, en este caso también entendemos que aunque hayan conseguido vivienda, no se trata de una vivienda digna y adecuada, por tanto, igualmente se estaría vulnerando el acceso a la vivienda. También tenemos que tener en cuenta que existen muchísimos estudios que acreditan que las personas migrantes acceden a la vivienda mayoritariamente en régimen de alquiler. Desgraciadamente, muchas de ellas, por distintos motivos, no pueden acceder a la vivienda en régimen de propiedad. Y el racismo inmobiliario se produce sobre todo en este tipo de relaciones, en las relaciones de alquiler. Por lo tanto, volvemos a ver que el racismo inmobiliario afecta sobre todo, pues, que la discriminación en el acceso a la vivienda afecta sobre todo, pues, a las personas migrantes. Pasamos la diapositiva. También es importante destacar que existe una ausencia de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda asequible. Esto también lo podríamos calificar como una discriminación indirecta, porque aunque si bien es cierto que la ausencia de políticas públicas nos afecta a todos, tanto a las personas nacionales como a las personas migrantes, al ser las personas migrantes las que tienen más dificultades en el acceso a la vivienda, son las que sufren unas mayores consecuencias negativas derivadas de esta ausencia de políticas públicas. También de la lectura del informe se deriva, de hecho, uno de los testimonios lo manifiesta expresamente, que hay una total inexistencia, capacidad de negociación por parte de la parte arrendataria o de la parte inquilina. Se supone que un contrato de arrendamiento es un contrato firmado entre dos partes en el que no hay una posición dominante y una dominada, sino que ambas partes tienen la misma capacidad de negociación y que lo que se plasma en el contrato tiene que haber sido negociado por ambas partes, pero esa no es la realidad hoy en día. La parte arrendataria tiene una nula capacidad de negociación y mucho más si es una persona migrante o racializada que como tiene tan dificultado el acceso a la vivienda, cuando consigue una vivienda que están dispuestas a alquilarle, tiene que aceptar las condiciones que se le impongan, aunque muchas de ellas sean claramente abusivas. También tenemos que tener en cuenta que la exigencia de condiciones específicas y diferentes para las personas migrantes o racializadas constituye un ejemplo de discriminación directa y que esta discriminación directa está prohibida por diversas normativas como son la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social y también la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Todas estas situaciones que estamos describiendo y que podréis analizar en mayor detalle con la lectura del informe, pueden constituir una situación de acoso o mobbing inmobiliario, que viene definido en la Ley de Vivienda y que dice que toda acción o omisión con abuso de derecho con el objetivo de perturbar a cualquier persona en el uso pacífico de su vivienda puede suponer un acoso o mobbing inmobiliario. Evidentemente, para que se den este tipo de situación, nos tenemos que encontrar ya no en el acceso a la vivienda, sino en el mantenimiento de la vivienda, ¿vale? Es importante puntualizar que la discriminación residencial se puede dar no solo en el acceso a la vivienda, sino en el mantenimiento de la vivienda. Es decir, yo ya he conseguido acceder a una vivienda, en la mayoría de los casos estamos hablando de vivienda en régimen de alquiler, pero sufro una serie de hostilidades y de situaciones, ya sea por la parte propietaria o ya sea por la agencia inmobiliaria que está gestionando ese alquiler, que no me permiten disfrutar pacíficamente del uso de mi vivienda. Y, por supuesto, este tipo de conductas también están totalmente prohibidas, incluso en ocasiones pueden
constituir un ilícito penal como pueden ser las coacciones. Un ejemplo de estas circunstancias podría ser el corte de suministro, el incumplimiento de la obligación de conservar y rehabilitar la vivienda para así pues obligar a la parte inquilina a que se vaya, o la negativa injustificada al cobro de la renta, pues también como la persona propietaria no me quiere recibir la renta, al final me pone una demanda de desahucio por falta de pago de renta y consigue su objetivo de que yo abandone la vivienda. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a hablar de las estrategias de denuncia. Con respecto a las estrategias de denuncia, les quería nombrar que tenemos un buzón contra la discriminación en nuestra página web, que se puso en marcha en el año 2021 y que ha atendido 73 casos y se han denunciado un total de 19 conductas. Para que sepáis que, bueno, que a través del buzón contra la discriminación podéis obtener un apoyo y un asesoramiento tanto jurídico como social en las denuncias de manera totalmente gratuita. Pasando ya a las estrategias de denuncia, un modo de recopilación de pruebas que nosotras como abogadas y también la parte social recomendamos es el testing inmobiliario, del que ya he hablado de esta técnica de recopilación de pruebas y ha explicado perfectamente en qué consiste mi compañera Virginia. Y respecto al testing inmobiliario, solo hacer una precisión para que, bueno, estéis tranquilas si decidís hacerlo. Muchas veces surge la duda de si es legal o no grabar las conversaciones sin autorización de la otra parte o sin haberle advertido de que se está grabando. Es completamente legal grabar las conversaciones siempre que la persona que está grabando la conversación sea una de las partes intervinientes en la misma, ¿vale? O sea que en ese sentido, cualquier persona que esté interesada en alquilar una vivienda y esté teniendo una conversación con la parte propietaria o con la agencia inmobiliaria que está gestionando ese alquiler, como parte interviniente en la conversación, la puede grabar y en su caso utilizarla como prueba. Otra de las estrategias que utilizamos desde el programa es no optar por la vía penal, sino optar por la vía administrativa. Lo hacemos así porque, por suerte, la mayoría de conductas no son tan graves como para ser un ilícito penal, una situación violenta, y también porque en derecho penal rige el principio de ultima ratio, que significa que siempre hay que optar antes por otras vías antes de ir a la vía penal. También una de las estrategias que utilizamos ha sido dar formación al personal de las administraciones públicas que tiene competencia para conocer de estas denuncias, ya que hemos detectado que hay un desconocimiento general por parte de las administraciones públicas y de su personal sobre este tema y sobre cómo se deben instruir los procedimientos. Y también otra de las estrategias ha sido solicitar la condición de interesado o interesada de la persona denunciante para que tenga conocimiento de cada una de las resoluciones que se van produciendo a lo largo del expediente administrativo y también para que pueda tener una intervención activa presentando pruebas, presentando escritos de alegaciones, etcétera. Aparte de la denuncia, tenemos otra alternativa, que son los acuerdos de reparación. En nuestro caso, solo hemos conseguido un acuerdo de separación en uno de los casos que se expone en el informe. En el informe lo verán con más detalle, pero resumiendo, el acuerdo de reparación se estableció en los siguientes términos: reconocimiento y aceptación de la responsabilidad, una indemnización a la persona que había sufrido la discriminación residencial por valor de 4.000 euros, el compromiso de ofrecimiento preferente de vivienda, ya que el acuerdo de reparación no se llevó a cabo con un particular, sino con una agencia inmobiliaria, y el establecimiento de protocolos internos en dicha agencia inmobiliaria, pues para evitar que en el futuro se pudiera incurrir en otras prácticas discriminatorias.
Pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver las vulneraciones de derechos por parte de las administraciones públicas que hemos detectado en los procedimientos en los que hemos tenido una intervención. Resumiendo, estos son los derechos que creemos que en algunas ocasiones se han podido ver afectados o vulnerados por parte de las administraciones públicas. En primer caso, el derecho a la información. La Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación establece el derecho a recibir información completa y comprensible y el acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre recursos existentes, así como a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Este derecho entendemos que en muchos casos no se ha visto respetado, ya que no se ha dado a las personas denunciantes por parte de la administración pública, pues esta información completa y comprensible sobre en qué consistía el procedimiento, qué casos se tenían que dar. Tampoco se le ha dado acceso integral a toda la información del procedimiento. Esto viene muy vinculado con el segundo apartado, la condición de interesado, ya que aunque las abogadas del programa entendemos que la normativa sobre el procedimiento administrativo es clara y que en este tipo de procedimiento a la persona que denuncia se le debe dar la condición de interesado, la realidad es que en la mayoría de los casos esta condición de interesado no ha sido reconocida por la administración. Sin embargo, existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí que ha establecido que se tiene que dar la condición de interesado en estos procedimientos a la persona denunciante. Esperemos que esta sentencia marque un cambio de tendencia y a partir de ahora no sea tan difícil que se reconozca la condición de interesado. Acceso seguro a la denuncia. La Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación también establece que los derechos a la igualdad de trato y no discriminación son independientes de la situación administrativa de la persona víctima. Nosotros no lo podemos afirmar, pero tenemos nuestras dudas de si una persona en situación administrativa irregular que denuncie este tipo de prácticas discriminatorias pueda posteriormente verse inmerso en un procedimiento de sanción o de expulsión. Digo que no lo podemos afirmar porque todas las personas a las que hemos asesorado, las 19 personas de las que os hablaba anteriormente, y todos los testimonios que están reflejados en el informe son de personas en situación administrativa regular. Pero sí que es verdad que esto ya nos da un dato y es que las personas en situación administrativa irregular tienen miedo a presentar una denuncia porque efectivamente tienen sus dudas de que la presentación de la denuncia no vaya a tener alguna consecuencia negativa en ellos. Derecho a una buena administración relacionado con la ausencia de dilaciones indebidas. Bueno, cuando tengáis acceso al informe lo veréis, los plazos en los que se están tramitando estos expedientes administrativos para estas denuncias presentadas en vía administrativa son muy amplios. En la mayoría de los casos, entre 1 o 2 años, está claro que estos plazos son demasiado amplios para la complejidad que puedan tener este tipo de expedientes y que entendemos que supone una dilación indebida tardar tanto tiempo en dar una respuesta. También entendemos que en algunos casos se ha podido vulnerar el derecho a la igualdad de trato en la actividad sancionadora, ya que a pesar de la existencia de numerosas normativas que prohíben la discriminación en el ámbito de la vivienda, apenas se cuentan con sanciones administrativas en esta materia. Esto puede explicarse a través de la infradenuncia y de la dificultad de obtener pruebas suficientes. Sin embargo, nosotras entendemos que también existen otras razones, ya que en la comunicación con las administraciones públicas encargadas de investigar
y sancionar estos hechos, estas han manifestado la falta de formación y experiencia específica sobre el racismo inmobiliario. Y también entendemos que en muchos casos, y derivado de todo lo anterior, existe una revictimización en estos procedimientos, ya que se observa que las personas víctimas de racismo inmobiliario sufren una revictimización en el proceso de denuncia cuando las administraciones competentes no aplican todas las garantías establecidas en la normativa. No poder acceder al procedimiento, no escuchar ni ser escuchado, dilatar el procedimiento más allá de lo razonable y el miedo mismo a denunciar causan en las personas un sentimiento de revictimización. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí mi intervención y vuelvo a dar paso a mi compañero Juan de, que continuará con la explicación de la parte social. Muchas gracias, Carmen. Cuando precisamente hablábamos, ¿no? de que las voces de las personas era lo que queríamos poner en el foco en este informe, nos dábamos cuenta también de que muchas veces cuando hablamos de las alternativas de reparación lo hacemos, eh, por desgracia en ocasiones, teniendo en cuenta o pensando en qué sería lo idóneo y no tanto las necesidades que las víctimas de discriminación plantean, ¿no? Entonces, bueno, hay una batería de alternativas de reparación que hemos sacado de las entrevistas que hemos realizado, ¿no? Y de la experiencia de atención a todas estas personas y que van desde la investigación, no solamente la investigación social como esta que estamos realizando, el llevar a cabo el conocimiento de estas prácticas discriminatorias que se están poniendo en práctica, sino también la investigación desde la administración. Ahora que estamos también viendo buenas prácticas de otros países en otras cuestiones que estamos realizando, vemos que hay otros países que ya se están poniendo en marcha desde las administraciones eh, investigaciones propias hacia discriminación, investigaciones proactivas para detectar casos de discriminación, ¿no? Entonces, como también la importancia de llevar a cabo eso y no solamente que sean las víctimas quienes tienen que ir a explicar y a contar sus realidades, ¿no? Ven también muy importante el hecho de que existan oficinas especializadas con apoyo profesional, eh, al final oficinas que sean accesibles también en otras lenguas, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos con personas de origen indio y pakistaní y nos comentaban, ¿no? La dificultad que muchas veces tienen porque sufren discriminación casi, ¿no? Desde que llegan y la dificultad que tienen, ¿no? Al no manejar el idioma para poder desenvolverse. Entonces, pues también como oficinas especializadas que tengan una visión amplia y un enfoque de derecho que marque su actividad también, ¿no? La concienciación también una cuestión muy importante, no solamente de concienciar a la población general sobre lo que está pasando y a las administraciones públicas, sino una concienciación que haga que salga a la luz, que se publicite, se publique en medios de comunicación, se haga público lo que está pasando, las situaciones de discriminación y cómo se puede actuar, porque se entiende que así se llega también a otras personas que están siendo víctimas y que quizás pues porque lo tienen normalizado, quizás porque no conocen que esto no se puede hacer, puedan también denunciar y hablar y contar lo que está pasando. Hablaban también las personas entrevistadas de la garantía de no repetición, ¿no? Como una garantía de que esto no va a volver a pasar, ¿no? No es que tú ahora te comprometas o repares el daño porque yo te he denunciado y esto ha salido a la luz, sino que hay una garantía de que esto no se va a poder repetir, ¿no? Y al final, pues, esto se engloba en todas aquellas medidas que son necesarias de que se adopten por parte tanto de las administraciones públicas como también de los propios agentes discriminadores, ¿no? Que sean quienes tomen también responsabilidad de lo que ha pasado y de que no va a volver a pasar estos hechos discriminatorios. También hablaban de sanciones, pero y aquí también queremos hacer hincapié en que cuando hablamos de sanciones no solamente se refieren a la económica, ¿no? Que siempre está como esa sospecha, ¿no? De que parece que las víctimas lo único que quieren es una reparación económica y en absoluto, de hecho, es un poco donde menos se ponía el foco. Hablaban de sanciones administrativas
por supuesto, pero también se hablan de otro tipo de acciones restaurativas, ¿no? Que hagan un poco acabar con esta situación. Es decir, no se habla desde un aspecto sancionador puramente economicista. Y relacionado con con las sanciones, también se habla de esa necesidad de acción comunitaria en la cual exista una mayor participación tanto de las personas que son víctimas como de las que son potenciales víctimas también, y una participación más comunitaria eh, a la hora de abordar esta problemática. Como más alternativa de reparación, se hablaba de un perdón también, independiente de la reparación, es decir, no un perdón en sí mismo como un fin, como una medida finalista y ya está, sino un perdón como punto de partida, ¿no? Para iniciar ese proceso de reparación, eh, y al final que sea un perdón sincero, ¿no? Porque sí que el, pues ellos entendían, ¿no? Que muchas veces se piensa en las disculpas como una medida, eso, ¿no? Como una solución final y no es suficiente, pero sí que es un buen punto de partida a la hora de iniciar un proceso de reparación. Hablábamos también de la restitución, que no es otra cosa que aquellas medidas que hacen que se devuelva a la víctima a su situación anterior, ¿no? Y al final esto estaba incluido también en bueno, algunas experiencias costaban pues esos compromisos para alquilar preferentemente una vivienda, ¿no? Ese ofrecimiento de apoyo especializado y continuado hasta que las personas puedan alquilar una vivienda, en el caso de los alquileres, ¿no? Eran algunos de los ejemplos. La indemnización, también hablábamos de una indemnización económica proporcional al daño causado, pero que en muchas ocasiones en las entrevistas que realizábamos se veía como insuficiente a todas luces, ¿no? El mero hecho de una indemnización, que también era una cuestión muy interesante. También de la rehabilitación, en la que se destaca que debe de incluir tanto atención médica y psicológica como servicios jurídicos y sociales, ¿no? Con el fin un poco de hacer que las personas puedan, ¿no? Esto tiene mucho sentido con con la restitución, pueda ver restituida su situación inicial, ¿no? Y también hablábamos de la satisfacción y el reconocimiento, y esto se enfocaba desde la parte de que la verificación de los hechos y la revelación pública era también una forma de que las personas vieran satisfecho su realidad, ¿no? Es decir, se está reconociendo que se me ha discriminado, esto no es algo que yo me invento, esto no es una percepción individual exclusivamente mía, sino que esto es una problemática que ha existido y que es veraz y que es real, y desde ahí pues podemos enfocar otras cuestiones. Al final, como principales conclusiones del informe, que ya os decimos que estará disponible próximamente y lo podréis consultar, la discriminación residencial es una vulneración de derechos flagrante e importante por diferentes actores que evidentemente no puede quedar impune, ¿no? Pero igual que comentaba hace unos minutos Carmen, todos estos procesos de denuncia al final embarcan a las personas víctimas en situaciones de revictimización, ¿no? Que no solamente hacen perder la confianza en las instituciones y en el sistema legal, en lo jurídico, sino que también acaban provocando un sentimiento de desarraigo, ¿no? Del territorio, del lugar en el que están viviendo. Entonces esto al final hace necesario que no solamente se opte por una vía muy punitiva, sino por acciones amplias y ambiciosas que al final acaben involucrando a todos esos agentes discriminadores que son quienes tienen la responsabilidad, pero también a la comunidad como parte indirecta, víctima indirecta de todos estos hechos discriminatorios, ¿no? Y por supuesto siempre poniendo en el centro los hechos que han ocurrido y a las víctimas de estos hechos, quienes las han sufrido, ¿no? Eh, Independientemente de todas estas soluciones finales que se puedan proponer, hay un elemento fundamental que tiene que ser el reconocimiento de los hechos, eh, y posteriormente y ligado a esto tiene que haber una reparación amplia que se ajuste a cada situación y que tenga en cuenta pues, un enfoque interseccional, ¿no? Las características particulares de cada situación, cómo se han producido los hechos y qué repercusiones ha tenido en su vida, ¿no?
Y todo esto, pues al final lo conseguimos también dando valor a todos esos testimonios que se ponen en marcha. Y esto, por supuesto, no restamos la importancia y el valor de todas aquellas personas que al final, pues, por su momento vital, por sus necesidades, por cualquier razón, porque simplemente no quieran, no deseen comentar públicamente su realidad y lo que ha pasado. Pero sí que tenemos que poner en valor que gracias a estas personas también que denuncian y que lo llevan más allá, ¿no? Y que intentan que se busquen soluciones y que haya reparación, pues gracias a eso tenemos una herramienta de visibilización y de propuesta de soluciones que es muy importante. Y cuando veáis más en profundidad este informe, pues lo vais a poder comprobar. Y finalmente, pues os dejo con mi compañera Virginia para que cerremos la presentación. Sí, bueno, pues nada, para finalizar, pues nada, nos gustaría hablaros un poquito sobre nuestro buzón contra la discriminación, que bueno, que ha sido realmente pues la principal herramienta que nos ha permitido tratar con las personas, ¿no? A las que hemos entrevistado, ¿no? Porque nosotras en nuestra página web, pues como podéis ver, tenemos este buzón en la zona, podéis acceder a él a través de la zona de Te han discriminado. Entonces, bueno, realmente es un formulario muy chiquitito, ¿vale? Donde, bueno, pues se rellenan muy poquitos datos, lo suficientes como para saber un poquito, para que nos cuenten qué es lo que ha pasado y poder ponernos en contacto con la persona que ha sido víctima o que ha sido testigo, ¿vale? Porque no solamente nos llegan casos de personas que han sido víctimas, sino de gente que ha sido testigo de esta discriminación. Entonces, bueno, a través de este formulario lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con estas personas, ¿vale? Eh, y bueno, pues vemos un poquito cuál puede ser nuestro trabajo de apoyo con esta persona. Hay en ocasiones bueno, que sí que se llega a proceder a esta denuncia, pues bueno, porque la persona se encuentra en el momento, también porque tiene pruebas, ¿vale? Porque sí que es cierto que en muchas ocasiones no se llega a denunciar porque, bueno, pues no siempre tratamos con la gente y vamos buscando la prueba, ¿no? Normalmente, pues cuando te pasa la primera vez, no vas buscando esta finalidad, ¿no? Sí que es cierto que cuando las personas van sufriendo esta discriminación de forma reiterada, pues ya sí que van con ese pensamiento de decir, bueno, a ver qué me va a decir y entonces ya sí que están con ese pensamiento. Entonces, bueno, muchas veces simplemente nos ponemos en contacto con estas personas pues para darle unas pautas de cómo recoger estas pruebas, ¿no? Para recomendarles el testing inmobiliario del que hablábamos anteriormente. En otras ocasiones sí que procedemos a darles apoyo en la presentación de esta denuncia y en otras ocasiones pues simplemente bueno, pues apoyamos en el testimonio, ¿no? Pues también hablaba un poquito Juan de que eh, para confirmar, ¿no? Digamos, esa sensación de, jolín, me han discriminado y no soy yo, ¿no? O sea, esto es así y esto se sufre y hay alguien que me da ese apoyo y que, bueno, pues se lo está creyendo, ¿no? En cierto sentido. Entonces, también ayudamos en ese proceso. Bueno, entonces nada, simplemente que conozcáis esta herramienta, este recurso que disponéis y bueno, que lo difundáis porque a nosotras, bueno, pues nos sirve de gran ayuda y realmente, como decía, ha sido nuestra principal herramienta para estar en contacto con las personas que han sido víctimas y como también ha dicho Carmen, es un asesoramiento totalmente gratuito, ¿vale? Tanto damos asesoramiento jurídico como social, que es siempre totalmente gratuito, ¿vale? Y nada, ya vamos a finalizar. Queremos dar de nuevo las gracias, ¿no? Nuevamente a Marta por estar ahí dándonos el soporte, por supuesto a Juan de y a Carmen por el trabajazo que han hecho. Y bueno, pues de nuevo no queremos dejar pasar la posibilidad de dar las gracias tanto a Jessica, a Catherine y a Miguel, porque bueno, pues este informe también es hijo suyo, ¿no? Y bueno, pues queremos agradecérselos. Eh, y nada, bueno, pues como no, evidentemente, y sobre todo agradecer a todas las personas
que han decidido dar su testimonio, ¿no? Que han dado un paso al frente y que nos han ayudado a la realización de este informe, dándonos, pues eso, sus vivencias, sus sensaciones, que digamos que se han abierto a nosotras para poder conocer un poquito más sus vivencias, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias porque en realidad sin estos testimonios, pues no podríamos avanzar. Así que nada, muchísimas gracias. Y nada, bueno, deciros que el informe estará subido en la web dentro de un par de días, pero que os vamos a avisar a través de mail mandándoos el enlace, ¿vale? Para que lo tengáis presente y lo tengáis accesible. Así que nada, nos gustaría terminar con la frase que estáis viendo, ¿no? Que dice, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. Si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto. Que espero que, bueno, nos, nos haga pensar, ¿no? Y recapacitar y bueno. Nada, daros las gracias también a vosotras y vosotros por haber estado aquí, por haber mostrado interés. Esperamos que esta presentación, bueno, pues os haya resultado interesante. Esperamos que el informe que complete esta presentación sea más interesante todavía. Y, y nada, deciros que en nuestra página web pues podéis encontrar muchos informes anteriores, muchos materiales que a lo mejor os pueden servir de ayuda y podéis poneros en contacto con nosotras también para cualquier tipo de consulta o para, para lo que queráis, estamos para vosotras. Así que nada, gracias por estar ahí y gracias por escucharnos.